Bueno, vamos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a desarrollar un poco acerca de los actos procesales. No sé si pueden ustedes ya ver la pantalla, ya tienen, Vic, disculpe, ¿sí? la clase anterior faltaron 3 artículos por explicar, Ah, excelente, porque muchas gracias, muy amable. Sí, es cierto, tiene toda la razón. Muy bien. Vamos a explicar esos 3 artículos que dejamos en el tintero. Vamos a hablar de la competencia de los procesos de ejecución colectiva. Bueno, habría que establecer que los procesos de ejecución colectiva son aquellos procesos en donde no existe un derecho controvertido, donde no existe una obligación que pretende determinarse en un juicio, sino que aquí la obligación ya existe, es una obligación predeterminada. Regularmente es una obligación predeterminada contractualmente, pero la ejecución colectiva lo que significa es que el deudor tiene varias demandas de ejecución por promoverse. O sea, tiene varios acreedores. Entonces, lo que sucede es que si él cree que está próximo a caer en estado de insolvencia, pues hace un acuerdo con sus acreedores para pagarles a prorrata con lo que él tenga. Y si no, pues también se puede dar la inverso de la moneda, que es el reverso de la moneda, que es la otra cara de la moneda, que es que no tenga la voluntad de pagar, ¿sí? Y forzosamente haya que iniciar el juicio para determinar de forma coactiva qué es cómo se puede realizar el bien de- del patrimonio, cómo se pueden realizar los bienes del patrimonio del acreedor. Entonces, cuando es voluntario, es un concurso, es concurso voluntario, y cuando es por la vía coactiva, es un concurso necesario. Entonces, en ese juicios ejecutivos, dice, en los procesos de ejecución colectiva, es decir, donde existen varios acreedores, los procesos de ejecución colectiva es juez competente aquel en cuya jurisdicción sea el asiento principal de los negocios del deudor, pero cuando no pueda determinarse, se preferirá el de su residencia habitual. O sea, cuando él tenga el asiento de sus negocios, por ejemplo, él tiene sus negocios aquí en Jalapa, pero tiene su residencia, por ejemplo, en San Pedro Pinula, entonces si tiene el asiento de sus negocios, aquí se le debe demandar. Pero también, cuando eso no se puede determinar, se va a preferir al juez de su residencia habitual, que sería la de San Pedro Pinula. En este caso, perdón, para ser un poquito más amplios. Si él tiene negocios en la capital y vive aquí en Jalapa, tiene una empresa mercantil que funciona en Jalapa, pero él vive acá, tiene una sociedad anónima con una empresa mercantil, entonces se puede plantear allá, en Guatemala, el juez es el competente allá porque allá tiene el asiento principal de sus negocios, la casa matriz. Pero no, cuando no se puede determinar que la casa matriz está ahí, entonces puede ser demandado en el juez de su residencia, quiere decir aquí en Jalapa. El artículo 23 nos habla de la obligación accesoria, sigue la competencia principal. Es juez competente para los procesos accesorios de incidentes, pues, el juez principal que conoce que se ha determinado conforme a las reglas anteriores. ¿Con qué ejemplo podemos poner ahí? Las excepciones, una declinatoria, una inhibitoria, todo ese tipo de cosas. Competencia en los asuntos de jurisdicción voluntaria. Los asuntos de jurisdicción voluntaria son aquellos en donde no eh, existe pugna entre las partes, ¿verdad? No hay pugna, sino que se da en la fase normal del derecho,
en donde el juez pues tiene que tutelar ciertos derechos sin que exista una litis, ¿verdad? Y si nosotros analizamos, a ver, por favor, Mayrol ya está aquí. O Leslie Lima, por favor. Sí, Mayrol, léame el artículo 401 del Código Procesal Civil Mercantil. Actos de jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez sin que éste promovida ni se promueva cuestión alguna entre las partes determinadas. Muy bien. Bueno, entonces en ese caso, los procesos de jurisdicción voluntaria, como el cambio de nombre, como la aclaratoria de incapacidad, como la ausencia de muerte presunta, como la justificación de asiento de partidas, ese tipo de diligencias en donde no hay pugna entre las partes, para el conocimiento de los asuntos de jurisdicción son competentes, dice el artículo 24, para el conocimiento de los asuntos de jurisdicción voluntaria son competentes los jueces de primera instancia, de acuerdo con las disposiciones de este código. ¿Quiénes son competentes? El juez de primera instancia, donde lógicamente tenga, como es una acción personal, donde tenga su domicilio el actor. ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? Bueno, de hoy en 8 tenemos un laboratorio. En ese laboratorio vamos a preguntar lo que es, fundamentalmente, jurisdicción voluntaria. Perdón, vamos a examinar las reglas de competencia, perdón. Entonces, de hoy en 8, examinamos sobre las reglas de la competencia. Eso es lo que vamos a evaluar en el segundo laboratorio. Estos artículos que hemos analizado hoy día y la vez pasada. Bueno, hoy sí vamos a dar clases, a seguir con... Vamos a hablar... ¿Ustedes pueden ver esto, no? Sí, Ok. Bueno, vamos a analizar esto. Vamos a hablar un poquito de los actos. Hablemos de los actos procesales. Es lo que nos compete hoy. Bueno, primero habría que partir de establecer lo que es un hecho. Entonces, un hecho es un suceso, es un acontecimiento que se materializa en el mundo fenoménico exterior, quiere decir sucede fuera, en el mundo, y produce una modificación en el mundo fenoménico exterior, y para que tenga calidad de jurídico, debe producir un efecto que sea relevante al ordenamiento jurídico. Para nuestro caso particular, al ordenamiento jurídico civil. Por ejemplo, en estos no interviene la mano del hombre, la muerte, el nacimiento, son fenómenos naturales. La lluvia, un terremoto, ¿sí? La caída de un cerro por el deslave del agua, del mal tiempo, son hechos, ahí no interviene la mano del hombre. Bueno, los actos jurídicos
son una clase de hechos, en eso existe la intervención de la voluntad del hombre, de forma expresa o tácita, y crea y extingue una relación jurídica. Por ejemplo, una persona que viene ahorita y se va a pernoctar en un inmueble sin que él sea el propietario de ese inmueble, invade un inmueble, por decirlo así, y se hace su casa, levanta una vivienda, es un acto jurídico. Modifica el mundo fenoménico exterior, ¿verdad? Vamos a hablar ahora del acto jurídico procesal. Entonces es un acto, es un acontecimiento que tiene una característica muy especial. Tiene la intervención de la voluntad humana, pero bueno, el acto jurídico procesal es aquel suceso o acontecimiento, aquel acto en donde interviene el hombre y su objetivo es crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas que componen una institución procesal. Crea relaciones jurídicas, es un acto jurídico procesal. Yo planteo una demanda, la demanda es un acto jurídico procesal. Planteo una prueba anticipada para determinar que un sujeto está en posesión de un inmueble, una prueba anticipada de declaración jurada es un acto jurídico procesal. ¿Sí? Entonces, existe la voluntad humana, pero crea y extingue relaciones jurídicas que componen una institución procesal. Por ejemplo, la demanda, la contestación de demanda, etc. Son actos que se dan dentro de la secuela ritual de una serie de actos que comprende el proceso civil, para nuestro caso en particular, el procedimiento ordinario, el sumario, el oral, el ejecutivo en vía de apremio, la vía del juicio ejecutivo, las ejecuciones colectivas, las providencias cautelares, los procesos voluntarios, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos definirlo también como un suceso que cuenta con la intervención de una persona que provoca efectos jurídico-procesales que están preestablecidos en el ordenamiento jurídico-procesal civil y deben tener una influencia o impacto inmediato en el proceso. Deben tener influencia o impacto inmediato. ¿Qué efectos tendría, por ejemplo, que yo promuevo una demanda y el sujeto no comparezca en 9 días a contestar la demanda? Y yo hago una solicitud ante el juez que causa efectos jurídicos para que se le declare rebelde. Pues lógicamente que eso tendría como consecuencia que la demanda se tenga contestada en el sentido negativo y se continúe el juicio en rebeldía del demandado. Esa sería una consecuencia. Nosotros analizamos el artículo 114 y es desde el momento que el demandado sea declarado rebelde, podrá clavarse embargo para sus bienes en cantidad suficiente para asegurar el proceso. Conversión del demandado después de la declaración de rebeldía podrá tomar los procedimientos en el que se encuentra. ¿Verdad? El artículo 113 dice, si transcurrido el término del emplazamiento, el demandado no compareciere, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le dará el juicio en rebeldía a solicitud de parte. Y lógicamente que para esto hay que hacer una solicitud. Bueno, vamos a hablar ahora paré un poco porque estaba dejando entrar un compañero, perdón. Aquí está, ¿verdad? Entonces, este es un suceso que lógicamente que tiene la intervención del ser humano, porque aquí
Los actos jurídicos procesales pues tienen que tener la voluntad en mano, y si voy a demandar a alguien, pues es porque yo tengo la intención, pues un interés procesal al tener el código, lo que establece el código, que hay que tener interés procesal, ¿verdad? Entonces, tiene que tener la intervención de un sujeto y eso provoca efectos jurídicos que están establecidos en el ordenamiento jurídico que deben tener una influencia o impacto inmediato en el proceso. Las habladas, se presenta una demanda, ¿qué efectos hay? Hay que notificar a la otra parte para que esté emplazada. Ese sería un efecto. Si dentro del término de emplazamiento el otro sujeto no comparece a contestar la demanda, pues solicitamos que se declare rebelde. ¿Y qué implica la declaración de rebeldía? Que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y que se siga el juicio en su contra en su rebeldía, por ejemplo. Bueno, vamos a analizar. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos llegado hasta acá? Jóvenes, por favor. ¿Se me está escuchando bien? ¿No? ¿Se me escucha bien? ¿Me entienden bien? ¿Escuchan? ¿Sí? Sí, se le escucha. Sí, se no entiende bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Sigamos. Requisitos de los actos procesales. En cuanto a los sujetos, tiene que haber aptitud legal. ¿Qué es una aptitud legal? Lógicamente que se tenga ciertos requisitos que la ley establece para poder materializar un acto jurídico. ¿Sí? Esa es la aptitud legal, que se tenga ciertos requisitos determinados en ley para poder remitir ciertos actos jurídicos. Y cuando estamos hablando del juez, ¿sí? Es que él esté ejerciendo jurisdicción, que tenga competencia, y lógicamente que para que ejerza jurisdicción y competencia, tiene que tener un nombramiento de forma legal. ¿Quién lo va a nombrar? La Corte Suprema de Justicia. Establece un procedimiento ahí, porque si lo nombra el presidente, o lo nombra un ministro de Estado, o lo nombra un diputado, ¿será que sería válido ese nombramiento? ¿No? Por favor, alguno. No, no sería válido. ¿Por qué? Porque corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Muy bien. Ahí están los nombramientos. Bueno, leamos el artículo 122 de la Ley de Organismo Judicial. Por favor, ubiquémonos ahí. ...122, impedimentos. Son impedimentos para que un juez conozca de un asunto determinado. A, ser parte en el asunto. B, haber Ahí está. Pausa. Hay que tener algo en cuenta muy importante. Aquí lo importante es que el juez esté investido de un nombramiento, que esté expedido de forma legal, que es a través de la Corte Suprema de Justicia, y la lógica nos lleva a establecer que el juez no tenga impedimento para conocer del asunto. Eso es algo muy importante, que no tenga impedimento para conocer del asunto. Esto es básico, es algo muy importante. Veamos, por favor, hoy sí, el 122, que usted me estaba leyendo. Artículo 122, impedimentos. Son impedimentos para que un juez conozca en un asunto determinado. A, ser parte en el asunto. B, tener la calidad de sujeto activo o pasivo de la relación jurídico-procesal. El sujeto activo de la relación jurídico-procesal es el actor. El sujeto pasivo de la relación jurídica-procesal es el demandado. Entonces, si tiene calidad de actor o demandado, él no podrá intervenir en ese asunto. Sigamos. B, haber sido el juez o alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito en el asunto. Si el juez, antes de conocer esa causa, antes de ser juez, asesor, abogado o perito en ese asunto, ¿verdad? El juez o alguno de sus parientes, por ejemplo, un hermano, un hijo, la esposa, entonces son asesor o abogado
de alguna de las partes, pues ahí tiene que abstenerse y comprometer. ¿Por qué? Porque lógicamente que la imparcialidad se ve comprometida, se puede sesgar hacia algún lado de esos, digamos. C. Tener el juez o algunos de sus parientes intereses directos o indirectos en el asunto. Se tiene interés porque la cosa que está en disputa o la pretensión que está en disputa en algún momento va a beneficiar o va a perjudicar al juez o a sus parientes. Se trata de están peleando un terreno o acciones de una sociedad donde ellos fueron socios o reciben alguna cantidad de plata mensual, ahí se sesga también, sigamos. D. Tener el juez parentesco con alguna de las partes. No necesita mayor explicación. Si ya es tío, si es hermano, primo o algo, también puede parcializar su decisión. E. Ser el juez superior pariente del inferior cuyas providencias dependan Dependan de aquel. ante aquel. Si, por ejemplo, yo voy a litigar y el juez que va a conocer, por ejemplo, de una apelación, los magistrados que van a conocer a alguno de ellos, es pariente del juez inferior, entonces ahí tampoco habría mucha legitimidad, ¿verdad? Si, por ejemplo, el juez tiene un hermano en la sala, que es magistrado, también está comprimida su parcialidad, digamos, imparcialidad, perdón. F. Haber aceptado el juez o alguno de sus parientes herencia, legado o donación. Si ha aceptado, permítame, es que no lo escucho. Haber aceptado el juez o alguno de sus parientes, dice herencia, legado o donación de alguna de las partes. Si el juez es heredero o legatario de alguna de las partes, tampoco puede conocer. Digamos. G. Ser el juez socio o partícipe con alguna de las partes. Partícipe es que participen en algún negocio, y socio es que están realizando, son socios de una sociedad anónima, de una sociedad de responsabilidad limitada, de una sociedad mercantil, de una sociedad civil, entonces ahí tampoco. Y partícipe es cuando tienen un negocio en común y suben las ganancias. Pero no específicamente una sociedad, sino que cualquier otro tipo. Por ejemplo, el contrato de participación mercantil, digamos. H. Haber conocido en otra instancia o en casación el mismo asunto. Tampoco puede. Si el juez, por ejemplo, fue juez de primera instancia y lo elevan a magistrado de la Corte Suprema o de apelaciones, y ese caso donde él conoció ese proceso, que dictó sentencia en primera instancia, ya no lo puede conocer si es magistrado de sala o si fuera magistrado de la Corte, ahí tiene que inhibirse inmediato de conocer. Leamos el 123, por favor. A ver, otra persona. Otro que me quiere ayudar, por favor. Artículo 123. Excusas. Los jueces deben excusarse en los casos siguientes. Inciso A. Cuando tengan amistad íntima o relaciones con alguna de las partes, que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, hagan dudar de la imparcialidad del juzgador. O sea, los primeros son impedimentos, donde el juez no debe entrar a conocer en el asunto, y la otra es donde el juez tiene que excusarse, ¿verdad? Digamos, cuando hay amistad, lógicamente, pausa. Cuando hay amistad, la lógica nos lleva a establecer que si hay amistad con alguna de las partes, también puede parcializar, su imparcialidad se puede ver comprometida, digamos. Inciso B. Cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes o con parientes consanguíneos de alguna de ellas. Si ya se va a contraer matrimonio con alguna de las partes, ya sea el juez o sus hijos van a contraer matrimonio con alguna de las partes o con parientes consanguíneos de ellos. ¿Cuáles son los parientes consanguíneos? ¿Hasta qué grado conoce la ley? ¿Reconoce la ley? A ver. Hasta el cuarto, Lic. Muy bien. ¿Y de afinidad? Hasta el segundo. Muy bien. ¿Será que los cónyuges forman grado o no? No forman grado, Lic.
Muy bien, excelente. Sigamos. Inciso C. Cuando el juez viva en la misma casa con alguna de las partes, exceptuándose el caso de hoteles o pensiones. Si, por ejemplo, viven en una misma casa, por alguna razón, en caso de que no sea hotel ni una pensión, pero si viven en la misma casa, por alguna circunstancia, tuvieron que darle posada para que viva esa persona con el juez, y ahí, entonces, es otra circunstancia, digamos. Inciso D. Cuando el juez haya intervenido en el asunto del que resulta el litigio. Dice cuando el juez haya intervenido en el asunto del que resulta el litigio, en el propio asunto. Por ejemplo, hay una intervención del juez, en ese caso, porque, por ejemplo, él es vecino de una propiedad que están invadiendo o alguna circunstancia en la que haya intervenido, entonces ahí no puede conocer. Sí, o porque él haya abierto la puerta a estas personas para que entraran y pasaran por su terreno para invadir el otro, tampoco. Sigamos. Inciso E. Cuando el juez o sus parientes han sido tutores, protores, guardadores, mandantes o mandatarios de alguna de las partes o de sus descendientes, cónyuges o hermanos. Dice, ya sea el juez o sus parientes han sido protutores, tutor, protutor, guardador, es en caso de la tutela. La persona del tutor que representa al menor, el protutor que verifica el recto desempeño de la tutela, los guardadores de bienes que tienen la administración de los bienes dentro de la tutela, que puede ser el mismo protutor o tutor, son mandatarios también, alguna de las partes o sus descendientes, ¿verdad? Mandatario judicial, lo representa en algún proceso o administrativamente por algunos actos, en ese caso tampoco es permitido. Son mandatarios, ¿verdad? En ese caso particular. Inciso F. O sea, esto se refiere cuando el juez o las partes son mandatarios o mandantes dentro del juego. Un mandatario es una persona que va a realizar una serie de gestiones a través del contrato de mandato, porque se celebra un contrato de mandato y se le encomienda realizar una serie de gestiones que una persona no puede hacerlo. Por ejemplo, una persona desea comparecer a juicio aquí en Guatemala y no tiene tiempo o está fuera del país, otorga un mandato judicial. Entonces, en ese caso, si hay un mandatario judicial que es pariente, el mandatario es pariente del juez, tampoco se puede, o el juez que le hubiera sido una oportunidad, ¿verdad? Digamos. Inciso F. Cuando la esposa o los parientes consanguíneos del juez hayan aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes. En este caso, cuando es idéntico a la literaria F, dice cuando la esposa, los parientes o consanguíneos del juez, no, aquí se refiere a los parientes. Si la esposa o los parientes del juez han aceptado herencia o legado de alguna de las partes, tanto del actor como el demandado, tampoco puede entrar a conocer, digamos. G. Cuando alguna de las partes sea comensal o dependiente del juez o de aquellas. Comensal quiere decir que asiste periódicamente a un restaurante y que consume comidas, ¿verdad? Por eso es tanto el juez que sea comensal de alguna de las partes o que las partes sean comensal del juez. Comensales son aquellas personas que asisten a un restaurante a ingerir alimentos, ya sea de forma habitual, ¿verdad? En este caso. Y el dependiente es aquella persona que es empleado de otra persona. Por ejemplo, un dependiente es una persona que las personas que están atendiendo en una farmacia y nos enseñan los medicamentos, las personas que nos atienden en una zapatería y nos sacan los zapatos para que nos los probemos, las personas que nos atienden en una boutique y nos presentan, que nos atienden en una tienda de abarrotes, en un supermercado y que nos muestran los productos, pues, ellos son dependientes. Esos dependientes, son dependientes, si son dependientes del juez o de alguna de las partes, tampoco se puede conocer. Sigamos. H. Cuando el juez, su esposa, descendientes, ascendientes o hermanos y alguna de las partes hayan otorgado un contrato escrito del que resulte una relación jurídica
que aproveche o dañe al juez o a cualquiera de sus parientes mencionados. O sea, si tanto la esposa del juez como sus hijos, como sus padres o sus hermanos hayan celebrado algún contrato con las partes, donde exista una relación jurídica que es vigente, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. En ese caso también se ven impedidos para conocer un contrato de arrendamiento, una compraventa, un préstamo que les hayan dado, etcétera, cualquier tipo de contrato que sea de tracto sucesivo y que permita establecer una relación jurídica entre ellos, tampoco. Se debe excusar el juez de conocer. Sigamos. Y cuando el juez, su esposa o parientes consanguíneos tengan juicio pendiente con alguna de las partes o lo hayan tenido un año antes. Si hay un proceso que se está diligenciando entre entre el juez, la esposa y los parientes, entre el juez, su esposa o algún pariente dentro de los grados de consanguinidad, el juez tiene un juicio con alguna de las partes, un juicio que está abierto. El juez es actor de un juicio en contra de alguna de las partes o es demandado. Tampoco aquí en este caso debe excusarse de conocer. Digamos. J. Cuando el juez, antes de resolver, haya externado opinión en el asunto que se ventila. Cuando el juez externa opinión es porque el juez está diciendo en alguna de las etapas del proceso de que él va a declarar con lugar la demanda a favor del demandado por alguna circunstancia o a favor del actor. Por ejemplo, pueden estar en la primera diligencia que se da dentro del proceso es la conciliación. Supongamos que están en una audiencia de conciliación y el juez emite opinión en esa audiencia de conciliación y le recomienda a alguna de las partes, miren, ¿sabe qué? Mejor lleguen a un arreglo, porque el actor tiene una mejor pretensión con usted. Yo seguramente la voy a aclarar con lugar porque las pruebas que él tiene son muy fehacientes y ese es el destino que lleva el caso, y está externando opinión. Entonces, en ese caso se le debe recusar porque el juez no puede externar opinión. ¿Sí? No puede externar opinión. Pero esa opinión tiene que externarla dentro del proceso. Entonces, cuando hay externa opinión, hay que recusarla. Él tiene, vamos a explicar, tendría que excusarse de conocer, digamos. K. Cuando el asunto pueda resultar daño o provecho para los intereses del juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos. Cuando el juez vaya a aprovecharse a raíz del caso, de la pretensión del actor o de la defensa del demandado, o pueda beneficiarse su esposa o alguno de los parientes dentro de los grados de ley consanguíneos, entonces en ese caso también tendría que excusarse de conocer. Sigamos. L. Cuando el juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos tengan enemistad grave con alguna de las partes, se presume que hay enemistad grave por haber dañado o intentar dañar a una de las partes al juez o a cualquiera de aquellos, en su persona, su honor o sus bienes, o los parientes de unos y otros mencionados en este inciso. Esto es un poquito... En las causas criminales, la acusación o denuncia... Siga. Las causas criminales, dice. En las causas criminales, la acusación o denuncia es motivo perpetuo de excusa. No será el antejuicio causa de recusación ni de excusa de los magistrados en los asuntos que estuvieren bajo jurisdicción y por los cuales se hubiera iniciado, sino desde el momento en que se declare que da lugar a formación de causa. Muy bien. Entonces, si existe en un proceso criminal de naturaleza penal, lógicamente, las causas criminales son los procesos penales, carpetas judiciales de naturaleza penal, involucradas donde se involucra la... Vamos a explicar mejor primero el de arriba. Y dice, cuando hay enemistad grave, cuando una de las partes es enemigo del juez, de su esposa, o algún pariente consanguíneo, va a ser un hijo, del papá, de un hermano. Entonces, la ley establece que hay enemistad porque esa persona que supuestamente la tacha como enemigo o la califica como enemigo, porque no lo va a decir solo porque le cae mal, ¿verdad? No, sino que tiene que demostrar que esa persona, por ejemplo, ha tratado de dañar al juez o a cualquiera de
a su esposa, a sus parientes consanguíneos, porque le ha proferido en su honor o en sus bienes, porque, porque por ejemplo, ha tratado de robarle bienes, de aprovechar de alguna forma el patrimonio del juez y esas personas que mencionamos, cuando ha dañado su honor, cuando ha dañado su honor es porque ha emitido calumnia, difamación, ¿verdad? Injuria. En ese caso en particular, son delitos contra el honor, ¿verdad? La calumnia y la difamación. La injuria también, ¿verdad? Toda expresión y menosprecio o descrédito de una persona. También, o a los parientes del juez y los otros mencionados en este inciso. O sea, así se le considera enemigo, ¿verdad? Porque va a dañar su honor, la de sus bienes o su persona, ¿verdad? La ha intentado matar o le ha causado lesiones, etcétera, ¿verdad? Cuando una persona denuncia a otra, o existe una formal acusación en su contra, que eso es a partir del procedimiento intermedio, ¿verdad? Cuando hay auto de apertura de juicio, en ese caso en particular, o sea, esa sí es una causa para perpetuo de excusa, pero no lo es el hecho de que exista un proceso de antejuicio, hasta que ese no sea declarado como el proceso de antejuicio es un proceso cuyo objetivo especial, muchos hablan que la inmunidad, que no sé qué, bueno, realmente me da vergüenza cuando hablan de inmunidad, ¿verdad? Porque simple y sencillamente, cuando estamos hablando de un antejuicio, es un proceso cuyo objetivo es establecer si ha lugar o no a formación de causa, si hay motivos razonables y suficientes para que se pueda iniciar una investigación penal en contra de algún funcionario público de los que tienen derecho a antejuicio. Eso es, fundamentalmente. Veamos el artículo 25 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. Dice ese artículo expresamente. Dice, los jueces tendrán las obligaciones y atribuciones establecidas por el presente Código, la Ley Constitucional del Organismo Judicial y la Ley y el Reglamento General de Tribunales. Entonces es importante establecer que esos son, los que acabamos de leer, los primeros se llaman impedimentos y los otros se llaman excusas. Ya analizamos cuáles son los impedimentos y cuáles son las excusas. El juez, al detectar los impedimentos de oficio, tiene que inhibirse de seguir conociendo y elevar el expediente al juez competente siguiente para que él nombren al juez que es competente. Eso sería la sala jurisdiccional, aquí en Jalapa, el juez de primera instancia, ¿verdad? Si en los casos de tanto del impedimento como la recusación, tanto el impedimento como la excusa, el juez tiene que inhibirse de forma inmediata. Pero si no, entonces, y hay un trámite específico, entonces, si no, cualquiera de las partes puede invocar esos motivos como una recusación, y lo va a recusar para separarlo del proceso. Artículo 129. Dice, si el juez estima que no es cierta la causal o que no lugar a la recusación, así lo hará constar en la recusación motivada y en el primer caso seguirá conociéndose más trámite, pero en la recusación remitirá a la situación superior que tramitará y resolverá como incidente. Se tramita en la vida de los incidentes. Y el artículo 125 es claro al establecer, dice que son causas de recusación, las mismas que los impedimentos y las excusas. La recusación no tendrá efectos suspensivos y el asunto seguirá el trámite hasta que se encuentre en estado de resolver. Si se trata en materia penal, la recusación deberá resolver antes de iniciarse el debate, pero si la recusación se declara procedente, serán nulas las diligencias practicadas desde la fecha en que se presentó la recusación. Si la recusación se declara improcedente, se impondrá al recusante una multa de 500 o 1,000 quetzales por no corresponderles conocer el fondo del asunto. No podrán ser recusados los miembros del tribunal que conozcan de una recusación. ¿Tenemos alguna duda de esto? Disculpe, ¿qué artículo estaba leyendo el último? 125. No, gracias. Vamos a leer el 126 muy someramente. Dice, el juez que tenga causa de excusa, ¿sí?, lo hará saber a las partes y estas en el acto de la notificación o de 24 horas manifestarán por escrito si la aceptan o no.
Vencido este plazo sin que se hubiera hecho la manifestación, se tendrá por aceptada la excusa y el juez elevará los autos al Tribunal Superior para el solo efecto de que se designe el tribunal que va a seguir conociendo de la misma manera y procederá en el caso de que las partes acepten expresamente la causal. Si alguna de las partes expresara expresa tácitamente la causa invocada y la otra no, se darán los autos al Tribunal Superior para que dentro de 48 resuelva acerca de la procedencia. Si se declarase con lugar, remitirá los autos al juez que decida seguir conociendo. En caso de que ninguna de las partes acepte la excusa, el juez seguirá conociendo, pero ya no podrá ser recusado posteriormente por la misma causa. Entonces, cuando el juez tenga alguna causa de excusa, pues entonces lo hace del conocimiento de las partes, para que éstas, dentro de 24 horas, manifiesten por escrito si aceptan o no la excusa. Cuando ese plazo se venza, sin que se hubiera hecho manifestación por parte de los sujetos procesales, o sea, no manifiestan nada, se tiene por aceptada y el juez eleva los autos al Tribunal Superior para hacer el efecto de que designe un nuevo juez o tribunal, que va a seguir conociendo de la misma manera, pero saben que en el caso de que las partes acepten. Si las partes aceptan, elevan para que se decida, el juez superior, que sería en este caso, si es un juez de primera instancia, es la sala jurisdiccional; si es un juez de paz, es el juez de primera instancia civil. Dice, si alguna de las partes aceptare expresa o tácitamente la causa invocada y la otra no, si hay uno que acepta y otro no, entonces de todos modos se elevan los autos al Tribunal Superior para que dentro de 48 horas resuelva acerca de la procedencia o no de la excusa. Perdón. Si se declarare con lugar, se remitirán los autos al juez que debe seguir conociendo. Vamos a leer, por favor, el 127, dice. Trámite en tribunales colegiados. Si la excusa fuere de un miembro de un tribunal colegiado, tribunal de sentencia, sala de corte de apelaciones, por ejemplo, son tribunales colegiados. Si la excusa fuere de un miembro de un tribunal colegiado, lo hará constar inmediatamente en las actuaciones, el juez que tiene esa causa de impedimento o de excusa. Y el presidente del tribunal, lo que haga a sus veces, mandará hacer saber a las partes para los efectos indicados en el artículo anterior. Es decir, se le da audiencia a las partes. Si están de acuerdo, elevan y ya nombran al juez. Si manifiestan que aceptan la excusa, de todos modos se eleva para que conozca el juez. Si uno solo está de acuerdo y el otro no, se sube para que ya deciden al correspondiente, ¿verdad? Dice, si la excusa fuere por un miembro de un tribunal colegiado, la hará constar inmediatamente las actuaciones y el presidente del tribunal o el que haga sus veces mandará que se haga saber a las partes para los efectos indicados en el artículo anterior. El tribunal, después de integrado como corresponde, resolverá lo que proceda dentro de 48 horas. De la misma manera, procederá en caso de impedimento, pero sin noticia a las partes. Dice, derecho de las partes. Las partes tienen el derecho de pedir a los jueces que se excusen las partes tienen derecho de pedir a los jueces que se excusen y el de recusarlos como expresión de causa en cualquier estado del proceso antes de que haya dictado sentencia. Si el juez acepta como cierta la causal alegada, dictará resolución en ese sentido y elevará las actuaciones al Tribunal Superior para que en 48 horas resuelva lo procedente. En caso de que se declare con lugar, remitirá las actuaciones hasta que deba seguir conociendo. Dice trámite de la recusación. Si el juez estima que no es cierta la causal o que no lo hará la recusación, así lo hará constar con una resolución motivada. Es decir, la resolución motivada es aquella que tiene que indicar las razones de hecho y de derecho por las cuales el juez está estableciendo que la causal no existe o que no tiene existencia legal. En el primer caso dice, se seguirá conociendo sin más trámite, pero en la recusación remitirá las actuaciones el del Tribunal Superior al que tramitará y resolverá como incidente. Dice trámite de los impedimentos. En el caso del impedimento, el juez se emitirá de oficio y remitirá las actuaciones al Tribunal Superior para que la resuelva y remita al juez que deba seguir conociendo.
Artículo 131 al 134, leanlo ustedes por su cuenta. Vamos a leer el 131 si quieren para terminar. Cuando se recuse a miembros de tribunales colegiados, el recusado hará constar inmediatamente en los autos si reconoce o niega la causal de la recusación. El tribunal integrado como corresponde le dará el trámite de los incidentes. Contra lo resuelto, así como lo previsto en el artículo 117, no cabe recurso. El contexto no cabe recurso. Vamos a seguir. ¿Hay alguna duda? No, Link. Bueno, vamos a seguir. Dice aptitud legal de las partes. Las partes deben tener capacidad procesal. Quiere decir que han de tener capacidad para poder ejercer sus derechos y obligaciones. ¿Cómo se adquiere la capacidad? ¿Cómo se adquiere la capacidad procesal? Los sujetos tienen que estar en el libre ejercicio de sus derechos civiles, tener capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio es aquella que se adquiere a los 18 años. Capacidad de goce es la capacidad que una persona tiene de poder ejercer sus derechos y obligaciones, pero no lo hace por sí mismo, sino lo hace mediante otros sujetos. Y la de ejercicio, pues ahí sí tiene el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas. Para tener capacidad de ejercicio hay que tener, lógicamente, 18 años. El artículo 8 del Código Civil establece la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos de los actos determinados por ley. Entonces, se tiene que tener 18 años y estar en el pleno uso de sus facultades mentales y volitivas. Leamos el artículo 44, por favor. Ese artículo del Código Procesal Civil y Mercantil dice capacidad procesal. Tendrán capacidad procesal para litigar las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos. Y eso tenemos que poner como fundamento amarrado ahí el artículo 8 que acabamos de leer y el 14. Porque el 14 dice los incapaces pueden ejercer sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. Tendrían que tener un representante legal nombrado, porque si no, no pueden ejercer sus derechos y obligaciones. Dice, tendrán capacidad para litigar las personas que tengan libre ejercicio de sus derechos civiles. Las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos no podrán actuar en juicio, sino deberán ser representadas, asistidas o autorizadas conforme a las normas que regulen la capacidad. Dice, las personas jurídicas, dice, litigarán por medio de sus representantes conforme a la ley, sus estatutos y la escritura social, a través, por ejemplo, de su presidente, la sociedad anónima a través de su presidente, el administrador único, o presidente o representante, o presidente del Consejo de Administración, asociaciones, dice, las uniones, asociaciones, comités, cuando no tengan personalidad jurídica, pueden ser demandadas por medio de sus presidentes, directores o personas públicamente que actúen en nombre de ellos. El Estado actuará por medio del Ministerio Público, y eso debemos entender que de conformidad con el decreto 25-97, cuando escuchemos ese término, es... ¿Quién es? A ver. ¿Quién es? A ver, el Ministerio Público. La Procuraduría General de la Nación. Cuando escuchemos nosotros eso en Derecho Procesal Civil, que escuchemos el término, cuando este código se creó, el Ministerio Público ejercía la función de representar a los menores incapaces ausentes. Hoy en día tiene el ejercicio exclusivo de la persecución penal, y cuando escuchemos ese término del Ministerio Público nos estamos refiriendo a la Procuraduría General de la Nación. Cuando este código comenzó a existir, que es un código de un gobierno de facto de 1965, este código
En esa época no existía el Ministerio Público con las funciones hoy como tal. Entonces, en el Ministerio Público estaba metida la Procuraduría General de la Nación, ahí regulada. Hoy en día tenemos que entender que la Procuraduría General de la Nación, al tener del artículo 25 de 197, tenemos que entender que conformidad con ese artículo establece que todas las leyes en donde se menciona el Ministerio Público debe sustituirse o entenderse que es la Procuraduría General de la Nación la que está actuando en ese caso. Lick, tengo una duda, disculpe. Dígame. Cuando yo he visto en las noticias que muchas veces tal vez los padres de familia están abusando de un menor, y por lo menos yo no me he fijado que la Procuraduría General de la Nación, sino que los derechos humanos. En este caso, ellos también actuarían como representantes de esos menores. No. Los derechos humanos actúan en el caso de que se vulneren derechos fundamentales, derechos humanos de cualquier persona. ¿Sí? Cualquier derecho fundamental, como el derecho de libre emisión del pensamiento, como se vaya a coartar el derecho de defensa, cualquier derecho fundamental, como se vaya a coartar el derecho de voto. Pero en este caso, si ellos se dan cuenta que a un menor le están violando sus derechos fundamentales, por ejemplo, hay un padre que le pega reiteradamente, pues tendrían que solicitar la intervención, en este caso, de la Procuraduría General de la Nación, que en este caso la Procuraduría General de la Nación te debe intervenir en defensa de los intereses de menores incapaces o ausentes. Lógicamente que va a intervenir en protección de estos. ¿Sí? Y en el caso cuando los padres no intervengan, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? ¿Jóvenes? ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo? ¿Les quedó claro eso o quieren que lo ampliemos? Bueno, vamos a seguir. Sigamos. Siempre que haya menores en violación a sus derechos fundamentales, la Procuraduría es el ente idóneo cuando hay violación a derechos fundamentales de menores para poder intervenir. Eso está en la ley de protección, de la ley integral, la ley PINA. Ley de protección integral para la niñez y la adolescencia. Y de esto, vamos a buscar aquí ese fundamento. Voy a buscar el fundamento, estoy buscando ese fundamento para que ustedes lo tengan bien claro. La normativa donde descansa es en los procesos de la niñez y adolescencia con violación a sus derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? ¿Qué dijimos que eran los derechos fundamentales, por favor? ¿Qué son? Son los derechos inherentes a la persona humana, son los derechos humanos. Bueno,
Los derechos humanos, el Procurador de los Derechos Humanos tiene, en primer lugar, hay una Defensoría de los Derechos Humanos de la Niñez y de la Adolescencia. Dice el artículo 90, dice, se crea la Defensoría el artículo 90 de la Ley de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia. Se crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, cuyas facultades son la defensa, protección y divulgación de los derechos de los niños y adolescentes ante la sociedad en general, así como el efectivo cumplimiento de las disposiciones que en esta materia precisa el ordenamiento jurídico nacional, la Constitución Política de la República y otros convenios, tratados, pactos y demás instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, estados ratificados por Guatemala. La Defensoría de los Derechos Humanos depende específicamente del Procurador de los Derechos Humanos. Y su función específica es defender, proteger los derechos fundamentales. Entonces, cuando ocurre ese caso, esta debe poner de forma inmediata esa denuncia, ¿verdad? Y la Procuraduría... Entonces, vamos a establecer lo que es la Procuraduría en materia del... En este caso, la Procuraduría Miren, la Procuraduría va a intervenir cuando exista, ya recordé, cuando exista pugna entre los padres. Pero estoy estableciendo el fundamento y en todo caso cuando son intereses de menores incapaces o ausentes, ¿verdad? Miren, si me dejan ampliar, ¿qué hora es? ¿Qué hora es, disculpen? 7 y 7, Lick. 7 y 7. Bueno, si me quieren, déjenme tenerles esa información para la siguiente clase. Está bien, Lick. No tengo la ley PINA aquí a la mano, tengo una, no sé si está actualizada. Si quieren, en la próxima clase vamos a terminar. Lo vamos a dejar por hoy por aquí, porque ya es... ¿O quieren que sigamos? ¿Seguimos? Continuamos después. Continuemos, Lick. ¿Cómo? Continuemos, Lick. Todavía hay un poquito de tiempo. Ah, perfecto. Para la próxima clase les voy a ampliar eso, pero lo que yo recuerdo es que cuando hay, o sea, la Procuraduría de Derechos Humanos tiene una sección que vela por los derechos fundamentales de los menores. Y la Procuraduría General de la Nación, su función específica es, lógicamente, que ahí también hay un ente que se encarga de intervenir en la investigación de este tipo de hechos de justicia penal. Siempre es parte de la Procuraduría en estos procesos, siempre es parte. Y peor cuando existe pugna entre los padres, ¿verdad? Entonces ahí la Procuraduría entra, tiene funciones específicas, pero se los voy a explicar ya más detalladamente en la próxima clase. Entonces, la capacidad procesal la deben entender ustedes como entender
libre ejercicio de sus derechos para decidir en juicio. O sea, es la capacidad de ejercicio. Bueno, en cuanto al objeto, que el objeto sea posible y esté permitido por la ley. Tiene que ser lícito y posible. Y que sea física y materialmente realizable, que no sea contrario a la moral, que sea admisible en su forma de manifestarse. O sea, que la pretensión esté revestida de un acto que la ley lo permita. Un acto que tenga un marco legal y que se pueda realizar y que sea realizable materialmente porque la ley lo permita, que no sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, por la forma de poderse manifestar, ¿verdad? En cuanto a la actividad que se desarrolle... Disculpe, ¿Qué manda? con respecto al objeto lícito, yo tengo una duda. No sé si es en materia civil cuando en este caso se podría decir que hay una persona que tiene una propiedad, un bien inmueble, y lo invaden. Entonces, ahí se tendría que hacer una reivindicación de la propiedad o es por proceso. Una reivindicación de la propiedad. Pero, por ejemplo, si yo quiero venir y yo estoy alegando, por ejemplo, que la propiedad del vecino es mía y que a mí me corresponde, yo no tengo escrituras cómo demostrar, no tengo ningún título, ningún testimonio de escritura pública para demostrar que esa propiedad a mí me corresponde, que tengo legitimidad para poder reclamar, entonces el objeto no es un objeto posible. No es posible. Si yo quisiera reclamar, hacer valer los derechos de propiedad, reclamar la propiedad y preexistencia que tengo de un bien sin haber ejercido la posesión, y más grave todavía, sin tener el título correspondiente ahí. Y esos lugares donde hay personas que se encuentran invadiendo terrenos como este que está aquí para abajo en Monjas, el camino a Monjas, ahí, en cuanto al objeto, en primer lugar, tiene que establecerse lógicamente, que el propietario de ese bien tenga que acreditar la propiedad del mismo, ¿verdad? Que le correspondió, que lo compró, que tiene un testimonio de escritura pública, que documente un contrato de compraventa o donación o cualquier título de enajenación donde acredite fehacientemente esa propiedad. ¿Sí? Y que sea físicamente o materialmente realizable, quiere decir que él sea susceptible de poder utilizar todos los medios coactivos para regresar ese bien a su patrimonio. Porque si él le vendió a esas personas, a esos sujetos que están invadiendo ahí, y ellos tienen el título respectivo, eso no va a ser posible. O es como que yo le quiera pedir un derecho de alimentos que algún hijo le quisiera pedir derecho de alimentos, por ejemplo, al alcalde de aquí. ¿Qué tiene que ver al alcalde? No tiene que ver nada. O al licenciado Otto Ramírez. El licenciado Otto Ramírez o a mí o al alcalde que nos pidan alimentos, nuestros hijos, nuestra esposa. Pero cualquier otra persona no puede. Entonces ahí es donde estamos hablando que ese objeto no es posible. ¿Verdad? Gracias. Okay. Lick, ¿Sí? yo creo que ya encontré el artículo que decía de la ley Pina, de las atribuciones de la Procuraduría General de la Nación. ¿Cuál es? El artículo 108. ¿Cuál? El 108. El artículo, 108, inciso A. Espérate, déjame colocarme ahí. No te vayas. No te vas a ir, ¿va? Porque aunque estés conectado, te puedes ir al baño o alguien tiene algún problema, lo tenés que ir a traer a algún lado y te desconectas. Entonces, sí es válido que se puedan ir. Un día alguien me estaba regañando. ¿Cierto? ¿Qué me dijiste? 108. Aquí está. Inciso A. Déjame leerlo a mí. Dice, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría de la Niñez y de la Adolescencia, tendrá las siguientes atribuciones. Representar legalmente a aquellos niños y niñas adolescentes que carecen de ella. Aquellos niños que no tienen papá. Aquellos niños que no tienen mamá. Aquellos niños que no tienen un tutor. Porque cuando el que represente legalmente a un menor que corresponde a sus padres, dentro de sus padres. Cuando no está el padre, ¿qué figura es? Es una tutela. No es ni una guarda custodia ni nada de eso. O sea, se tiene que tener esa representación legal, es ser el papá o el tutor, ¿verdad? Dice, dirigir de oficio a requerimiento de parte del juez competente la investigación en los casos de niñas y niños adolescentes amenazados o violados en sus derechos, interviniendo de forma activa en los procesos judiciales y de protección. Por el efecto deberá tener un mínimo un procurador de la niñez y adolescencia en cada jurisdicción de cada. Dirige la investigación.
¿sí? Va a dirigir la investigación cuando... aquí no estamos hablando que es de la niñez en sus derechos humanos violados. No es... Esta ley también nos regula a adolescentes en conflicto con la ley penal, pero ahí quien va a entrar a investigar ese tipo de hechos punibles es el Ministerio Público, a través de sus fiscales de niñez y adolescencia. Pero cuando se trata de violar un derecho fundamental de un niño, por ejemplo, es ponerlo a hacer trabajos que sean incompatibles con su edad, someterlo a la mendicidad, que el padre le esté dando ejemplos que menoscaben su dignidad, por ejemplo, que le pega, lo obliga a utilizar drogas, estupefacientes. Entonces, en ese caso, se están violando los derechos fundamentales de un menor, o se le pega, se le deja viviendo a la intemperie, no se le da la comida adecuada cuando se tienen los medios. Entonces ahí se violan sus derechos fundamentales. El derecho de acción para poder denunciar esos hechos lo puede tener la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero cuando estamos hablando de la Procuraduría en sí, en esa parte la Procuraduría va a investigar ese tipo de hechos, ¿sí? Dice, presentar denuncia ante el Ministerio Público de los casos de niños o niñas adolescentes que han sido víctimas de delito y que carezcan de representante legal, apersonándose en los procesos penales para la defensa de los intereses de estas. Cuando no esté el papá, cuando no esté la mamá, el tutor y el protutor, y un niño, por ejemplo, es objeto de algún hecho punible, Dios no lo quiera, de una agresión sexual, de una violación, que eso es lo que se da mucho en muchos lugares de la República, también aquí, en varias partes. Entonces, en ese caso, el papá, si no está, o si se falleció, o no tiene papás, o está en el extranjero, etcétera, y no ha dejado mandatado, apoderado, arraigado o representante, entonces, en este caso, la Procuraduría debe promover la denuncia. Dice, y debe tener participación activa dentro del proceso. Evacuar audiencias y emitir opinión jurídica en todos los procesos judiciales, notariales y administrativos que la ley señala, haciendo valer los derechos y garantías de la Constitución Política, tratados y convenios internacionales, aceptados y ratificados gubernamentales en esta ley y que reconocen la niñez. O sea que eso es cuando se le pide la opinión jurídica, para que emitan opinión, un dictamen en procesos judiciales y notariales, como la adopción, como el proceso sucesorio intestado o testamentario, el proceso donde ellos tienen que dar una información. Es importante también, permítanme un momento, no se me vayan a ir. Está bien. Vemos el artículo 197 del Código Penal establece, dice, disposiciones comunes de la acción penal, eso es en cuanto a los delitos de la indemnidad sexual y de las personas. Y dice el artículo el artículo 197, numeral 4, dice, la Procuraduría General de la Nación se constituirá de oficio como querellante adhesivo y actor civil cuando la víctima sea una persona menor de edad o incapaz que carece de representante legal, o sea, no está su papá o su tutor, o cuando exista conflicto de intereses entre la víctima y su representante legal. Hay conflicto de intereses, por ejemplo, la mamá es amante, por ejemplo, de la persona que agredió al menor, ¿verdad? O que está invocándose, protegiendo a la persona que es el agresor. En ese caso hay conflicto de intereses y debe entrar la Procuraduría General de la Nación. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nos amplía un poco más. Entonces, el rol de la Procuraduría General de la Nación, cuando son derechos humanos violados de la niñez, su función es realizar la investigación para determinar la forma como se han vulnerado esos derechos fundamentales. Y cuando es un proceso penal, si la víctima no tiene representante legal, es decir, padre o tutor, de oficio tiene que entrar a constituirse como querellante adhesivo
o actor civil. Y en el caso de que exista conflicto de intereses entre el padre, entre los padres de la víctima y el agresor, también debe de entrar. Y la función específicamente del Procurador de los Derechos Humanos, ante la Procuraduría de Derechos Humanos, pues ya la habíamos mencionado con anterioridad, ¿verdad? No sé si queda ahí ya más, ¿ya queda claro? Sí, Lick, bastante, claro. Dice, número 90, dice. Procurador de los Derechos Humanos a través de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Vamos a leer eso en la otra clase. Porque la legitimación que tiene la Defensoría de los Derechos Humanos que defiende la Procuraduría son varias. Pero ya no nos queda tiempo para que determinemos bien esas circunstancias. Nos vamos a quedar por aquí. Yo no voy a poder grabar la clase, ustedes. Por favor, entonces, disculpen, les quiero pedir un favor, no se vayan a ir. Por favor, la asistencia. La asistencia no la he pasado. Muy bien, Lick. Por favor, no se vayan. Está bien, Lick. Recuérdenme lo de la asistencia, por favor, eso es importante. Aquí está la asistencia ya, por favor, apúntense. Voy a dar unos minutos todavía. Avísenme, la clase estuvo excelente. O sea, me fui hablando de un montón de cosas que son importantes, ¿verdad? Mientras se apuntan, entonces nos debe quedar bien, tal vez nos debe quedar bien claro que la función de la Procuraduría General de la Nación es fundamentalmente, cuando no exista representante legal, no hay papá, no hay tutor, va a denunciar criminalmente ese tipo de hechos punibles, pero también se va a constituir como querellante. Si existe conflicto de intereses también, debe intervenir. Y la función que lo vamos a ampliar en la otra clase, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, es defender los derechos humanos del menor. Defenderlo. Pero eso se circunscribe a determinar y detectar que cuando hay violación de derechos fundamentales, promueve la denuncia respectiva. Y vamos a analizar en qué casos es en la próxima clase. Y fundamentalmente, al promover eso, la Procuraduría de la Nación, cuando estamos hablando de procesos en donde se violan los derechos fundamentales de los menores, no de procesos en donde existe conflicto con la ley penal de los menores, donde los menores son personas que transgreden la ley penal. En ese caso, la función de la Procuraduría, cuando se violan esos derechos fundamentales de un menor, por ejemplo, que un menor esté sometido a trabajos forzados y ese tipo de cosas que menoscaban su dignidad, en ese caso la Procuraduría tiene una función de investigación equiparable a la del Ministerio Público en cuestiones de acción penal, pero no ejerce la acción penal. Simple y sencillamente es una función de investigación para documentar la violación de derechos fundamentales. ¿Ya se apuntaron, jóvenes? Lick, fíjese que en el formulario no se puede colocar nuestro nombre, no está habilitada esa función. Hijo de la gran puerca. Bueno, se los voy a pasar ahorita, lo voy a pasar al chat mejor, lo voy a arreglar si quieren, porque ya no van a tener, y se apuntan, por favor. Lo voy a pasar al chat, lo voy a arreglar ahorita. Es que lo hice deprisa. Ya lo voy a arreglar, porque ya no voy a tener tiempo de copiarlo, lo voy a enviar al chat ahorita, y se apuntan, por favor. Está bien, Lick. Ahorita se los mando, perdón, me voy a salir porque si no ya no voy a poder grabar la clase. Saludos cordiales.